¿Qué tal, chicos? Buenos días tengan todos. Por ahí veo un mensaje ¿de quién era? Creo que Hortensia. No. ¿Dónde está? Ya me unieron, profe. Ya te unieron. Qué bueno. Sí, Perfecto. pero no entiendo por qué no me deja meterme, tampoco en fotografía, pero aquí sí pude el lunes Ajá. y hoy no. Qué extraño. Oye, ¿y desde calendario no has visto si te aparece la reunión? Tal vez. Sí, es que de usted siempre me sale la reunión y cuando me meto a mis a las materias, sí me sale que está en reunión, pero no me sale en unir. Qué raro. Te pasa entonces seguido, ¿verdad? Sí, con fotografía me pasa siempre. Ok. Bueno, entonces voy a preguntar, tal vez sea una cuestión de permisos por ahí de Teams. ¿O sabes qué puedes hacer? Igual y para que, mm, para que no, bueno, para que le den seguimiento directamente contigo, es que lo preguntes en el chat de aula virtual. Ya ves que se abre una ventanita abajo del lado derecho. Ajá. Si quieres ahí, diles que tienes este problema, que que, bueno, sí ves las reuniones, pero que no te da la opción de unirte a la clase. ¿Sale? Ok, Sale para ver gracias. qué pasa. Sí, no de qué. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Creo que ya están la mayoría. Creo que ya nada más falta por ahí alguien. Creo que estaba faltándonos todavía Junior. Sí, todavía falta Junior. Los demás ya estamos aquí, ¿sale? Vamos a comenzar. ¿Sí pueden ver mi pantalla, chicos? Ujú. Presente, presente, muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí, chicos. Nos quedamos el día de ayer, estábamos viendo el tema de seguridad de la información. Este era como el tema central. Y dentro de él habíamos visto principalmente la definición y los servicios de seguridad en que se clasifican, que son seis. Habíamos hablado de la autenticidad, confidencialidad, control de acceso, disponibilidad, integridad y no repudio, que de hecho no, perdón, fue el día de antier. Y el día de ayer vimos lo de un video por ahí de un documental muy bueno. Tienen muchos videos referentes a eso. Luego, si alguien quiere más saber más, luego se los paso. Eh, bueno, por cuestiones de la batalla, pues sí vemos dos, tres videos, pero eh, no toda, ¿verdad? No toda la serie. Pero por ahí pueden encontrar algunos capítulos en internet y otros, pues, ya no están, pero luego se los paso si quieren. Y bueno, eh, ahí podíamos ver nosotros cuando hablaba del Internet of Things, quien ya hizo ese trabajo, pues podrá ver precisamente estos factores que estamos viendo nosotros, estos seis, si aplicaban o no aplicaban, ¿verdad? Esa era la práctica del día de ayer. Y de hecho, estos conceptos así los van a ver como tal, tanto en esa serie documental, vamos a llamarle, normalmente usan estos conceptos, o sea, ellos hablan de disponibilidad, de integridad. No, pues nos afectó la disponibilidad, nos afectó la confidencialidad, porque estos términos en temas de seguridad son muy, pero muy comunes. Ahora vamos a ver otros tres puntos o tres conceptos que son muy importantes nosotros distinguir, que es primeramente el tema de amenaza. Dice aquí, amenaza es todo aquello que puede causarle daño a un activo, pretende destruir o dañar, se representa por medio de una persona, una circunstancia o idea maliciosa para provocar daño en caso de que se viole la seguridad. Como tal, esto es una amenaza. Una amenaza es, ya sea, bueno, aquí es importante decir, es una persona, una circunstancia o una idea maliciosa para provocar daño como tal, ¿sale? Eso es como tal una amenaza. Una amenaza es que pasemos, ¿qué podría ser? Vamos a poner el caso, que haya un perro bravo en el camino a la universidad, que haya un perro bravo y pasamos nosotros por ahí. Eso podría ser una amenaza, ¿no? ¿Por qué? Porque el perro en sí puede causar daño como tal, ¿sale?
Creo que eso es fácil de entender hasta este momento, ¿verdad? Ahorita que veamos otros dos conceptos, puede ser que nos reburujemos. Por eso nos vamos despacio. Entonces, amenaza puede ser un virus informático, puede ser un hacker, puede ser amenaza, puede ser una manifestación, puede ser la delincuencia, los robos, todo eso pudieran ser cosas que consideraríamos que pueden provocar daño en caso de que se viole la seguridad, ¿sale? Ahí está la amenaza, está latente. Ahora, estoy hablando de que si observan, una palabra también clave es que dice, puede causarle daño a un activo. No está diciendo que ya le causó daño, ¿sale? Pretende destruir o dañar, pero no dice que ya destruyó o dañó. Y bueno, ya dijimos esto de por cómo se representa. Dice, para provocar daño en caso, ay, perdón, para provocar daño en caso de que se viole la seguridad. En caso de, ¿sale? Puede que pretende, vean estas palabras que son palabras clave. No está diciendo que ya el perro ya te está mordiendo, ¿verdad? Está diciendo que entonces la amenaza es un perro bravo, porque está en tu camino, está en el paso donde pasas, donde pasamos caminando y puede causar daño en ese momento, ¿sale? Entonces, lo mismo ocurre con otras cosas. De hecho, los data center, la otra vez hablamos de data mart, pero data center es otra cosa. Los data center son los lugares donde tienen servidores enormes y tienen todo controlado, son edificios físicos, quiero decir, y tienen todo controlado para cuidar de esa información, ¿sale? Un ejemplo de un data center es Infotec. Infotec, ya luego les va a tocar seguramente en alguna recorrido que hagamos o en alguna visita, seguramente vamos a ir por allá a Infotec, más adelante, en algún otro semestre. Y en Infotec, hagan de cuenta que es precisamente esto, es un data center, es un edificio enorme donde cuidan todo tipo de aspectos para establecer que Aguascalientes es un buen lugar para determinar que aquí va a estar el data center. Tuvieron que hacer un estudio primeramente, ¿no? Y ver en cuál de todos los estados de la República pudiera quedar mejor. Este data center almacena bueno, tiene servidores que almacenan mucha información de grandes clientes, como tiendas Liverpool o de ese estilo. Más aparte, es mucho de gobierno también, porque de hecho Infotec es de gobierno. Entonces, muchos sitios de gobierno que son que se consideran importantes, los, eh, los almacenan ahí, los administran ahí. Y aparte, pues tienen equipos donde vigilan precisamente todo el tema de seguridad, etcétera, ¿no? Están monitoreando hackeos y todo. Entonces, ellos establecen y dicen, bueno, necesitamos un lugar donde no haya tanta delincuencia, por ejemplo, ¿no? Que no sea niveles de delincuencia tan altos como en otros estados. Entonces dijeron, pues Aguascalientes. ¿Y exactamente en dónde? Porque también aquí mismo en Aguascalientes, pues si la pusieran en otra zona, puede que haya delincuencia. Entonces dicen, pues en esta zona. Ok. Entonces se establece que en esa zona va a estar. ¿Sale? Ese es un ejemplo. Ahorita vamos a ver un poquito más. Y dentro de estas amenazas se dividen en dos. Por un lado, se dividen en las amenazas externas y las amenazas internas. Las externas, dice, son aquellas que provienen de agentes foráneos a la organización. Es decir, todo lo que no pertenezca a la universidad, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Todo lo que no pertenezca a la UA es una fuente externa. Que venga una persona de otro lado que no es ni alumno, ni profesor, ni administrativo, no pertenece a la comunidad universitaria, pues, y quiere accesar a los servidores donde, por ejemplo, se encuentra el aula virtual. Hay unos servidores allí en CU para eso. Entonces, eso sería una amenaza externa, ¿sale? O un ataque informático que fuera desde fuera, pues, pero que vaya directo al servidor, pues también sería una amenaza externa. Por otro lado, dice las amenazas internas producidas en el interior de la misma. Es cuando dijéramos, bueno, ¿qué tal? Como el día de ayer, que decíamos, bueno, el soldado, antier, perdón, el soldado Manning, él formaba parte del ejército de los Estados Unidos y él se metió a las computadoras y él sacó la información. ¿Quién fue?
alguien interno, o sea, alguien que pertenece como tal a la organización. Entonces, por eso es que se divide en externas e internas, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Déjame ver. ¿No hay dudas? O si quieren activar el micrófono, ¿verdad? Bueno, ahora, eh, eso es en cómo se clasifican las amenazas, ¿sale? Pero ¿de qué fuentes pueden provenir estas amenazas? Provienen de estas fuentes que tenemos aquí. Ahora, antes de que las vean, nada más para que observen un poquito más cómo está esta diapositiva, si no es que la han descargado todavía, para que la puedan checar rápidamente. Aquí dice de dónde provienen las fuentes y dice humana, hardware, red, software, desastres naturales. ¿Sale? Ahorita los vemos porque es importante. Y luego dice vulnerabilidades y luego se clasifican en tal, tal, tal. Y nuevamente, ¿cuáles son las fuentes, ¿no? Software, red, humana. Ataques, qué es, cómo se clasifica y después cuáles son las fuentes nuevamente. Ah, no, este ya no tiene fuentes, ¿sale? Y luego ya vamos a ver políticas de seguridad, ¿sale? Por si ven que de repente como que, ay, veo otra vez como que, ¿qué son desastres naturales o software o algo por el estilo? No se vayan a confundir porque simplemente una cosa es una amenaza, otra es una vulnerabilidad y bueno, ya no me adelanto, ¿sale? Nada más para que no vayan a sentir que estoy repitiendo información. ¿Sale? Es normal porque estas fuentes pueden aplicar en varias partes. Bueno, entonces, estábamos aquí, ¿no? Provienen de diferentes fuentes en el caso de cuando estábamos hablando de amenazas. Ay, miren, hasta se parece al simbolito que luego ponen ahorita del virus, ¿verdad? Este, y bueno, provienen de fuentes. Humana. Surgen debido a alguna acción humana, es decir, faltas de conocimiento por parte de los usuarios para manejar los equipos, descuido de la información y daños provocados por todo tipo de ataques. Bueno, el factor humano, que de hecho es el que acabo de presentar, y el factor humano, que dimos el ejemplo del soldado Manning, ¿y qué otro ejemplo dimos? Bueno, puede aplicar tanto en externas, me regresé, puede aplicar tanto como un humano externo, ¿verdad? Alguien fuera de la empresa, como a alguien interno. Pero aquí estamos hablando de personal, ¿sale? Cuando hablamos de humano, es de una persona, ya sea que trabaja dentro de la empresa o no, cualquiera de las dos. En el caso de hace como año y medio más o menos, que empezó ahí como que un poquito antes de que empezaran los problemas con Huawei y Estados Unidos y China y todo eso, poquito antes, este, había unos servidores que China vendió y bueno, una compañía de China se los vendió a, a Facebook y a eBay. Cuando se los vende a Facebook, bueno, se los vendió, los recibió, los empezó a trabajar y ya. Cuando se los iba a vender a eBay, o eBay, ¿verdad? Como lo quieran pronunciar, primero le dijo, a ver, déjame verlos primero. Y entonces le mandó una muestra de los equipos que le estaba ofreciendo y se da cuenta que de hecho tenía algo interno. O sea, tenía, digamos, como un chip, ¿sale? Era como un chip que estaba incrustado en el servidor. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se dio cuenta Ibai y luego, pues ya saben, ¿no? Se hizo el escándalo. Después descubrieron que había otros servidores que también pertenecían a Facebook que compró y que tenían ese chip. Lo que hacía ese chip era que permitía robar información prácticamente. Robaban información, la controlaban desde ya, desde China la podían controlar y era espionaje corporativo prácticamente. Entonces, cuando hablamos de ese espionaje, por un lado, hablamos de un hardware, como ya me estaría adelantando, ¿verdad? Al siguiente punto, porque estamos diciendo, es algo físico. O sea, ahí sí ya no hay como que tú digas, ay, pues le meto un antivirus y ya que lo borre todo, o lo reinicio en modo de fábrica y ya que quede bien. No, el problema es que ya venía como tal ese chip físico y por más que le movieras en el software, hablando de software, por más que le movieras, ese chip iba a seguir y el espionaje iba a continuar.
¿sale? Entonces, por un lado, dice, bueno, aquí ya me adelanto un poco a hardware, dice, son todas aquellas fallas físicas que puedan sufrir los equipos y dispositivos, problemas en el suministro de energía, variación de voltaje, bajo rendimiento, deterioro de los equipos o defectos de fábrica. En este caso, pues había un defecto de fábrica a propósito, porque en realidad, ya después investigando, supuestamente identifican que sí que habían puesto los chips empleados de la empresa, entonces me regresaría ahí a la fuente humana, y empleados de la empresa en realidad se supone que recibieron amenazas y que fueron amedrentados para que ellos instalaran esos chips en esos servidores, y que esa era la razón. Digo, porque es más fácil echarle la bolita también a dos, tres empleados que la empresa, va, que el corporativo. Creo yo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es una opinión personal. Lo que sabemos es que ellos lo declaran esto, dicen, no, pues es que en realidad estábamos amenazados, bla, 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 y por eso fue que hicimos eso. Pero no sabemos ni quién fue. Y ya, ¿no? Así se las gastan más rápido. Entonces, ese es en cuanto a factor humano, y en factor de hardware, ya llevamos estos dos, ¿sale? De red, congestionamiento de tráfico en la red, falla en la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad, chicos? Ayer lo vimos. Es cuando decíamos que bueno, que el servicio está a las 24 horas, ¿verdad? Está disponible siempre que nosotros hayamos determinado que esté disponible. Vamos a ver, por aquí tenemos Fernando. ¿Cree que de ahora en adelante se haga un protocolo en las empresas para amenazas de pandemia o brotes como el que hay? Sí, sí, Fer, seguramente sí va a cambiar, pero muchas cosas a raíz del COVID. Incluso yo creo que más que lo que pasó con la influenza, porque esto sí, aunque se supone que la tasa de mortalidad es menor comparado con la influenza, la probabilidad de contagio es muchísimo mayor. Entonces, pues hay más gente que se puede contagiar. Y por otro lado, pues yo creo que va a ser más común que empecemos a ver que las empresas se preparan para el trabajo online prácticamente, saber cómo manejarlo. Y pues sí, quién sabe qué más podamos ver por ahí que vaya a suceder. Principalmente yo creo que los vuelos aéreos son los que permiten precisamente esta migración de todos esos, eh, bueno, la expansión de un virus como este, ¿no? Que se vuelva pandemia. Cuando es pandemia, pues ya hablamos de algo mundial. Entonces, pues sí, es algo que seguramente va a cambiar muchas cosas, ¿no? Más que lo que es la influenza, más que el 9/11, ¿verdad? El día del que se le cayeron las Torres Gemelas, yo creo que todavía más. Entonces, eso precisamente, pues ahora lo tendríamos que tomar como una amenaza, ¿verdad? Y bueno, a ver, déjame ver si tengo preguntas más por ahí, aparte de Fer. No, nada más la de Fer, muy bien. Si no, pues me activan el micrófono, chicos, o me la preguntan por ahí, ¿eh? Bueno, otra fuente es la fuente de red, congestionamiento de tráfico en la red, falta en la disponibilidad de la red o desconexión del canal. Entonces, todo esto tiene que ver pues con el tema de online, ¿no? De que toda la información está navegando vía internet. Y, bueno, de hecho, hablando ahorita de lo que dice Fer sobre la contingencia, pues sí, efectivamente, las empresas ahorita, o sea, hay dos cosas. Hablemos de empresas de tecnología de la información, ¿sale? Que es más fácil, que yo sé que son las áreas donde tal vez algunos de ustedes vayan a trabajar. Estas empresas, pues dices, bueno, ¿se presta el trabajo en casa? Sí, sí, sí presta. Se presta mucho porque, pues, puede ser que estés en casa trabajando sin que tengas que ir al lugar, todo es vía online, entonces no pasa nada. Pero hablando de cuestiones de seguridad, ahí te vas a encontrar con más amenazas. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, si es una laptop que sacas de la empresa y te la roban, ¿sale? Vas en el coche, y lo dejas estacionado en algún lado para bajarte al Oxxo o algo, y te roban la laptop, pues ahí sí ya te robaron muchísima información, ¿verdad? Y la otra es hablar del tema de red. Cuando hablamos de redes que, bueno, dices, bueno, no, no me robaron la laptop, la tengo en mi casa y estoy trabajando desde ahí. Y tengo un internet, una conexión de, no sé, de Telmex, vamos a decirlo así. Pero me tengo que conectar a lo que llaman una red privada o una VPN.
Tal vez aquellos que son gamers, que son videojugadores, sí ya conocen más el tema de VPN, eh, aunque en clase todavía no lo vean. Si no, luego lo van a ver en algún momento, o en varias clases, yo creo, la cuestión de VPN. Pero es una conexión privada, entonces eso permite que la información no vaya a ser interceptada, porque ese es el principal riesgo que habría, ¿no? Que dijéramos, bueno, nuestros trabajadores pueden trabajar desde casa y pues qué chido porque pues no gastan nuestra luz, gastan la de ellos, gastan su internet, no el nuestro, ellos no gastan en transporte, ¿verdad? Tal vez no gastan en gasolina o en, o en algún vehículo para transportarse aquí al trabajo y pues eso mantiene al empleado más contento. Pero otra cuestión importante es cuidar este aspecto de la red, ¿sale? La red, pues ya se imaginarán la infinidad de ataques cibernéticos que hay. De hecho, hay, o sea, un servidor normal, un servidor así que tenga unos cuantos sitios web, puede recibir de ataques, pero cada 2 minutos, vamos a decirlo así. La mayoría de ataques, de hecho, son a servidor. Y son ataques que están programados, no es que sean dirigidos. Todavía faltaría contar los dirigidos. Pero los que son así como masivos, que se van a ver como que, a ver en dónde encuentro una falla, ¿no? Y ahí son unos bots buscando a ver qué encuentran en internet para hackear, de manera más automatizada. Esos ataques se dan más o menos cada 2 minutos. Y no es broma, de hecho, más adelante igual les tengo que ver eso ya en vivo, para que vean que sí se da, que sí se da realmente ese tipo de ataques. Bueno, por otro lado, de software, tiene que ver con problemas lógicos en los sistemas, es decir, que el software falle o no funcione correctamente, que exista código malicioso en los equipos, intrusión de virus o gusanos, etcétera. Todo esto es lo que, bueno, englobaría la parte de software. Y aquí ya dice cuáles son los ejemplos de amenaza, ¿no? Un virus, un gusano, bueno, son varios nombres, ¿verdad? Sin meternos a que si es o no es virus, pero también hay malware, hay adware, hay ransomware, etcétera, ¿no? Hay varias cosas que a final de cuentas nos pueden afectar, que si nos infectan la máquina, pues algo pueden hacer. Entonces, eso es a nivel de software, por instalar programas que no debíamos, ¿verdad? En ocasiones, que son bueno, que decían que son gratuitos y a la mera hora, pues, sí se instala, pero se instala junto con un virus, que eso a veces, pues sí diríamos que es de software, pero a veces va a ir vinculado con la red o va a ir vinculado con el factor humano, ¿verdad? Como yo les comentaba antes, les decía, es que el factor humano es de lo más importante. De hecho, de todos estos conceptos que vemos aquí, tal vez la mayor amenaza sería el factor humano. Porque cuando ya hay alguien interno en la empresa o cuando ya hay alguien que puede colarse por ahí, es más fácil que ocurra esta amenaza. Bueno, que tengamos esta amenaza, porque ahorita estamos a nivel de amenaza, ¿verdad? Que ocurra ya es otro nivel. Pero que tengamos esa amenaza, o sea, por eso ahora sí que los humanos somos los más corruptos, ¿no? Tal vez un software es más difícil de corromper, un humano, ¿no? De hecho, como el ejemplo, ¿no? Que decíamos de China, pues es un ejemplo, ¿no? De cómo pueden corromper el sistema hablando de cuestiones humanas. Ilse dice, mi hermano trabajaba con una empresa en la que lo unieron con una base de datos de unos militares de Estados Unidos y era súper delicada la cosa cuando trabajaba, y era delicada la cosa cuando trabajaba con ellos. Sí, exactamente, Ilse. Hay cositas por ahí que son de mucho, pero mucho cuidado y, y, y tal vez, bueno, habría que preguntarle a tu hermano, ¿verdad? Pero muchas veces en esos trabajos puede ser que a tu hermano le pagaran muy bien y no que le pagaran muy bien porque dijéramos, ay, tiene un puesto muy, muy alto. No digo, no digo que sea el caso, pero supongamos que no sea que porque tenga el puesto muy alto, sino por el nivel de información que manejan. Dicen, ¿sabes qué? O sea, los jefes así lo dicen, mira, la mitad de tu sueldo es nada más porque tú cuides que esta información no vaya a ser filtrada. Así se los dicen, ¿no? Entonces, pues es algo que habría que tomar muy en cuenta, ¿no? Que a veces la información es muy, muy, pero muy delicada, ¿sale? Y a veces, según la información que uno maneja, pues es con los cuidados con los que uno debería de andar. Em, y bueno, vamos a continuar entonces. Estamos aquí en software y luego desastres naturales. Dice, son las amenazas
que menos se pueden combatir, debido a que no se sabe cuándo sucederán ni de qué manera podrían suceder. Sin embargo, se deben siempre de considerar para estar prevenidos incendios, sismos, inundaciones, etcétera. Son solo algunos de los desastres que podrían suceder. Entonces, esto es importante, ¿no? Cuando yo les decía que el data center de esta compañía lo determinan que sería bueno que estuviera en Aguascalientes, también se fijaron en este detalle, ¿no? Decir, a ver, es común que haya incendios, porque hay lugares que los incendios son muy comunes, al menos una vez al año, ¿no? Se incendia ahí todo un área, ¿no? ¿Hay sismos? No, no hay sismos. ¿Hay inundaciones? Bueno, pues donde lo van a poner en específico tiene una altura, entonces no es difícil que pudiéramos decir que hubieran inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es en cuanto aquí a desastres naturales. Aquí nos faltaría integrar precisamente plagas o integrar lo del COVID, ¿verdad? Que son cosas que están sonando ahorita, pero bueno, en general, esos son la clasificación de las amenazas. Dice aquí, los usuarios pueden representar una amenaza para sus propios bienes informáticos. Si se considera que el usuario mismo es quien más tiempo pasa en contacto con los bienes que desea proteger y muchas veces desconoce las medidas y prevenciones que debe tomar para el cuidado de sus equipos e información. Sin saberlo, termina realizando acciones que perjudican a sus activos. Entonces, muchas veces el problema, como les decía, tal vez la empresa tiene conexión VPN, tal vez la empresa sí le da una computadora al usuario, al trabajador, y se lo da con un sistema de rastreo geolocalizado por si se pierde la laptop. Tal vez cuidan todo, ¿no? Todos estos detalles, pero aún así, si el trabajador cuando trae su computadora hace algo que no, descarga un programa que no, se mete a donde no debería y de repente ya cuando acuerda ya tiene virus, pues ¿a quién podríamos señalar, verdad? ¿Al virus? Pues yo creo que no, ¿verdad? Ahí sería más bien al usuario que ya sea por desconocimiento o intencionalmente lo haya hecho, pero a final de cuentas suele suceder. Por eso habla aquí mucho y hace énfasis de los usuarios, son la principal amenaza para estos bienes informáticos. Ahora, viene el punto de vulnerabilidades. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Um, si hay alguna ley que regule este tipo de amenazas en caso de investigación o algo, pregunta Hortensia. Sí, hay leyes, depende de cada país. De hecho, ayer, no, ¿cuándo fue? Antier, ¿verdad? Que hablábamos de Shodan, el buscador que sirve para buscar IPs que estén públicas y que podíamos ver webcams. No nos metimos a la mera hora, pero podíamos ver ahí webcams, por ejemplo. Eso yo les comentaba, ¿no? Hasta eso puede estar prohibido en algunos países, en otros no. ¿Por qué no está prohibido como tal en algunos países? Pues porque para empezar es como si dejaras la cortina completamente abierta de tu casa, ¿no? Pues cualquiera que vaya pasando caminando podría voltear y ver qué hay adentro, ¿no? Y no es ilegal. Tú estás pasando nada más por ahí. Entonces, pero hablando de cualquier otra cuestión de hackeo informático, sí. De hecho, hay una área que se llama hacking forense que habla mucho de eso. Por ahí pues me ha tocado dar la materia a mí de seguridad y a veces a otro profesor, pero hay una materia que tienen ustedes que se llama seguridad en el e-commerce, si mal no recuerdo se llama así. Y en esa materia se ve ese tipo de cosas, ¿no? Técnicas forenses que utilizan tanto para camuflajearse, para evitar los hackers, porque aquí mucho se trata también de conocer, bueno, no es que queramos hacerlo nosotros, ¿verdad? Sino que conocer cuáles son las jugadas de los hackers eh, y entonces saber cómo nosotros nos podríamos defender de esos ataques que puedan generar ellos, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que para dar con los causantes de esto, a veces sale más caro hacer esa investigación que mejor dejarlo pasar. Imagínense una empresa que fuera como Uber, vamos a decirlo, que de repente dijeran, se filtró información de los servidores de Uber, de un ataque informático de hackers, y entonces Uber dice, no, ¿saben qué? Paren ahora sí que paren toda la producción, paren la aplicación, que no puedan hacer viajes en Uber la gente ahorita, que podamos hacer un hacking forense interno sin que se modifiquen archivos más, porque si no nos pega, me voy a regresar a lo de que vimos antier, si no nos pega en la integridad. Si se agarran modificando archivos, pues es como cuando vemos
en las películas, los forenses que llegan, ¿no? A una escena del crimen. Si les dicen que las primeras 24 horas son las más importantes, aquí en el tema de hacking igual, de hacking forense. Y si alguien entra a la escena del crimen y empieza a tocar todo, pues empieza a dejar huellas, ¿verdad? Por todos lados. Incluso borra huellas de otras personas. Entonces, eso afecta la integridad. Aquí sucede lo mismo, ¿no? Afecta la integridad. ¿Por qué? Porque puede ser que nos metimos o incendiemos computadoras, les metimos USBs y todo eso afecta a las modificaciones. Entonces, por un lado, se hace con técnicas forenses. Eso es por un lado. Se hace con técnicas forenses esto. ¿Dónde estoy? Aquí. Pero por otro lado, pues a veces, pues imagínate parar la producción de Uber nada más por eso. Y tal vez no se robaron toda la base de datos, ¿no? Tal vez se robaron 100 usuarios. Es más fácil avisarle a los 100, ¿saben qué? Cambien sus contraseñas o se las cambies tú de manera forzosa. Y ya, ¿no? Y que investiguen cómo solucionar el bug o el problema que haya en cuanto a programación del ataque, pues, que se haya sufrido. Y entonces nosotros remediarlo, pero ya buscar al culpable, pues está a veces muy difícil porque, como ya vimos, los hackers puede ser que el ataque no lo hacen desde sus computadoras. Y si lo hicieron desde sus computadoras, de todos modos buscan la manera de navegar de manera anónima. Y hay muchos softwares referentes a eso, ¿no? De cómo hacer esa navegación anónima. Entonces, bueno, decía Fernando, ¿cómo qué herramientas hay para proteger un servidor, página, base de datos y mantenerla protegida? Fer, en cuanto a eso, me parece bien la pregunta. Eh, servidores. Los servidores tienen que estar actualizados. Normalmente el tema de servidores es sumamente importante que los que lo manejen lo tengan todo actualizado. O sea, que si usan PHP, que si utilizan bases de datos, etcétera. Todo eso tiene que estar al día. Eso es lo principal. La otra, que estén siendo monitoreados para ver de dónde se origina el ataque. Porque también si nos damos cuenta que el ataque se origina de un solo punto, pues a veces bloqueamos esa IP, ¿no? O ese rango de IP, porque de todos modos es de alguna ciudad de por allá de Rusia. Y dices, bueno, no tengo usuarios, no tengo ni clientes ni usuarios de allá, pues voy a bloquear todo lo que provenga de esa ciudad. Entonces es más fácil, ¿no? Para evitar el ataque así de antemano. Otras técnicas, pues también hay de cómo protegerse. Y lo otro es la cultura dentro de la empresa, ¿no? Las políticas, que de hecho las voy a mencionar al final, para evitar ese tipo de situaciones. Páginas, bases de datos y mantenerla protegida. Sí, pues depende también. Si usas un sitio web que tenga alguna plataforma, como las que vimos el otro día, todo lo que vimos de CRM, RP, CMS y todo eso, esos también tendrán su nivel de seguridad que hay que cuidar. A todos esos habría que cuidar también, todos esos aspectos, y estarlos actualizando para evitar futuros hackeos. Entonces, la pregunta es la respuesta, mejor dicho, es muy amplia, ¿no? La que te estoy dando, porque depende de qué hablemos, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va todo ese tema, ¿no, Fernando? A ver si te contesté bien la pregunta. Bueno, estamos entonces ahora vulnerabilidades. Aquí en vulnerabilidades dice, es todo aquello que no ha sido considerado en la protección de los activos. Son las debilidades que tienen los bienes y que pueden ser explotados por una amenaza. ¿Ok? No ha sido considerado en la protección de activos, ¿sale? Lo que no se considera como un activo. Debilidades es otra palabra clave. Pueden ser explotadas por una amenaza. Entonces, vulnerabilidad no es lo mismo que amenaza, ¿sale? Una cosa sería, em, a ver, déjame pensar en el ejemplo que les iba a decir. Una cosa es que yo deje, bueno, que una amenaza es que alguien se meta a robar a la empresa o a tu casa, vamos a decirlo, a nuestra casa, que si alguien se puede meter a robar, eso es una amenaza, ¿no? Que alguien pudiera meterse a robar. Pero una vulnerabilidad, ¿qué sería? Pues que dejemos la puerta abierta, que la puerta no tenga llave, que la ventana no esté cerrada. Y diremos, bueno, pero es que sabes que donde yo vivo, vivo tal vez en una cerrada.
en un fraccionamiento privado y entonces, pues no tengo la amenaza realmente. O sea, esto de amenaza no lo tengo porque no se dan ese tipo de cosas. Hay cámaras de seguridad y hay vigilantes en el fraccionamiento y es cerrado. Entonces no cualquiera entra. Sí, pero si tú dejas la puerta sin seguro, eso es una vulnerabilidad y no dejará de ser una vulnerabilidad. Y ahí es donde ya empieza el pique y se empiezan a dar de topes entre un auditor de seguridad con los informáticos de una empresa. Porque entonces dicen unos, no, pero a ver, ¿por qué me está señalando? Cuando hacen auditorías, hagan de cuenta que traen un checklist, una listita, y van checando punto por punto. A ver, tiene esto, y empiezan a checar, ¿no? Los que son auditores. Entonces, siempre falta eso, no falta eso, ¿verdad? Que les digan, es que dejas la puerta abierta. Y digan, pero es que aquí no hay nadie que se meta. No es una vulnerabilidad porque no tenemos la amenaza. Bueno, no tiene la amenaza hoy. O sea, no es algo que ya, digamos, sea frecuente o estadísticamente probable, pero la vulnerabilidad ahí está. O sea, si tú dejas la puerta abierta sin seguro, hay una vulnerabilidad de que al rato una amenaza la pueda aprovechar. ¿Sale? Veamos cuál es esa diferencia, ¿sí me explico? Veamos que es diferente un concepto a otro. Entonces, por ejemplo, en la universidad, que dijéramos, bueno, es que se va a meter un coyote, ¿no? Este, por el lado donde nos encontramos. Bueno, eso pudiera ser una amenaza, pero ¿es vulnerable la universidad? Pues no tanto porque pues está cercado, a menos que sea un coyote muy chiquito, ¿eh? Tal vez pudiera caber entre los barrotes, pero no creo. Este, sí, no creo, tendría que ser muy cachorro para que pudiera caber. Entonces, ahí pues digamos que no hay vulnerabilidad porque pues no cabe, ¿verdad? O que se meta un venado, pues no cabe un venado por el cerco, no cabe. Entonces, aunque exista la amenaza, la vulnerabilidad no la tenemos. Que se meta un delincuente, bueno, se cuentan con guardias de seguridad en las puertas, más aparte otros están patrullando, vigilando y traen radios y hay cámaras de seguridad. Ah, bueno, entonces no hay vulnerabilidad como tal. O se cubre, pues vamos, esa vulnerabilidad se cubriría, entonces no afecta ese aspecto. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Todo bien? Este, ok. Entonces, eso es la parte de vulnerabilidad. Ahora, vulnerabilidades hay principalmente su clasificación. Físicas, dice, se refiere a las debilidades que pueda tener un entorno físico en el que se encuentran los activos, por ejemplo, el control de acceso al lugar en donde se encuentran los bienes. Es lo que estábamos comentando, ¿no? La puerta abierta. Natural, son las vulnerabilidades que tienen que ver con el que el sistema pueda ser dañado en caso de que ocurra algún desastre natural o ambiental, como que no se cuente con salidas de emergencia, no tener techos o paredes impermeables, o que el centro de cómputo no esté ubicado en una zona climatológicamente adecuada. Lo que decíamos, ¿no? Una amenaza es una inundación, pero la vulnerabilidad es que lo pongas en un lugar donde sabes que se inunda. Entonces, ¿dónde vamos a poner el data center? Vamos a ponerlo en un lugar alto. Entonces, ahí está, ahí no tenemos la vulnerabilidad. Si lo tuviéramos en otro lugar más profundo, pues aunque dijéramos, no, es que aquí en esta ciudad, pues no hay inundaciones, entonces no hay amenaza, pues ¿para qué me marcas ahí que soy vulnerable? No, pero existe esa vulnerabilidad, ¿sale? Entonces, bueno, veamos esa clasificación. Y luego también dice que hardware. El hardware también, sí, también puede serlo. Hay algunos hardware pues precisamente lo que hablábamos, el tema de Shodan, hay webcams que tal vez desde su fabricación están mal diseñadas, están mal hechas, que pueden ser vulnerables a que alguien pueda interceptar la imagen que transmite esas cámaras. Entonces, eso es ser vulnerable, ¿no? Como tal. Aquí vuelve a repetirse esta parte donde decimos que de dónde puede provenir la fuente, software, de red, humano. ¿Por qué? Porque también aquí existe esa vulnerabilidad, ¿no? O sea, puede ser que haya algún problema con alguno de estos y también puede ser. Pero hablemos de que estamos hablando de que tenemos nosotros como un hoyo o un hueco por el que podamos ser vulnerables. Bueno, los que ya hicieron la actividad del día de ayer, que habla de Internet de las cosas, el Internet de las cosas nos vuelve más vulnerables prácticamente.
El Internet de las Cosas o Internet of Things consiste, para aquellos que no lo han visto, en que prácticamente todo lo vamos a conectar a Internet. Hasta nuestros focos de la casa, nuestras puertas, nuestra, nuestros radios, nuestros equipos, la estufa, todo va a estar conectado a Internet cada vez más. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la puerta? Que decíamos que pues si dejamos la puerta sin llave, pues es una vulnerabilidad, hablando de algo físico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en una casa cuando tiene no nada más una puerta, sino tiene 20 puertas? O vamos a decirlo para no exagerar, tiene 4 puertas más 10 ventanas. Pues que es más vulnerable. O sea, ¿dónde hay más probabilidad de que se meta un ladrón? ¿En una casa que tiene nada más una puerta y ya? ¿O en una casa que tiene varias puertas y ventanas? Por lógica, pues donde tiene más puertas y ventanas, ¿no? Eso es a lo que nos referimos aquí con vulnerable. Entonces, lo mismo sucede con el Internet of Things, que ahí pues estamos hablando que nos puede pegar en el software porque va a haber más aparatos con software, con red, va a haber más humanos que vamos a estar moviendo esos aparatos, el hardware también pudiéramos nosotros tener, ¿sale? Todo esto es lo que afectaría prácticamente el tema de Internet of Things. Por eso me gustó mucho en particular hablar de ese tema, porque bueno, pudimos haber hablado de muchos otros, para la que fue la clase de ayer, pero eso en particular porque el Internet of Things pues es algo que estamos viendo ya en el presente y va más, todavía más en los próximos años. Y cuando entre el 5G, pues todavía con mayor razón, ¿no? En los vehículos que son autónomos, pues eso ya lo vieron también en ese mismo documental, ¿verdad? De cómo podría ser eso hackeado y te hacen hasta chocar, ¿no? En un dado caso dependiendo de cómo esté el sistema. Pero un coche como los Tesla, que ahora traen demasiada eh, conexión a Internet, pues podría provocar eso, ¿no? Y de hecho acaba de salir por ahí la noticia de que alguien compró unos accesorios de un coche Tesla, que los compró en Internet, creo que son seminuevos, por lo que entiendo, porque el que los compró vio que todavía que tenían información, mucha información guardada de sus dueños anteriores. Entonces, pues veamos, ¿no? Lo vulnerable que es en ese sentido un vehículo Tesla por tener tantas ventanas, digamos, y puertas donde alguien pudiera accesar. Y el tercero que tenemos aquí nosotros es este de ataques. Vamos a dejar pendiente este de ataques y el de políticas. ¿O si alcanzamos? Déjenme ver la hora. No, no quisiera aventármelo tan de rápido. Ya falta poquito, pero no quisiera aventármelo tan de rápido, ¿sale, chicos? Mejor lo vemos en la siguiente ocasión que nos veamos. Oh, ya, 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 ya. Se me hace muy poquito para hacerlos que... No, sí, vamos a verlo. El viernes nos vemos para terminar esta partecita, ¿sale, chicos? Para que no nos vayamos así tan de rápido y se nos vayan los ejemplos o algo por cuestiones de rapidez. Normalmente esta clase de tomos sí la doy en 2 sesiones, pensé que iba a alcanzar en una, pero mejor para irnos más tranquilos. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Mejor si tienen alguna duda, a ver si alcanzamos a ver eso. Em, No, no hay dudas. Bueno, nomás la de Hortensia fue la última, la de la ley que regula. Sí, como te comento, pues muchas veces es difícil dar con los hackers y costoso, ¿no? Entonces a veces mejor prefieren dejarlo así y ya nada más. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? ¿Hasta ahí todo bien? Ok, entonces damos por terminada aquí la clase, muchachos, y el viernes nos volvemos a ver por aquí en Teams. El día de mañana hacemos una actividad y el viernes en Teams. ¿Sale? Buen día a todos. Que estén bien. Hasta luego.